Bendiciones familia, espero que se encuentren bien y bienvenidos a Despierta tu Espíritu. Como siempre, yo soy Gabriel Isaías y hoy tengo el privilegio y el honor de estar con el evangelista David González. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, mi hermanazo, muchas bendiciones. Amén, amén. Y honrado, ¿verdad? Y te doy gracias primeramente a Dios, a ti, por ser parte, ¿verdad? De este hermoso podcast que estás haciendo. Gracias, y gracias. de la invitación que nos has hecho. Claro, gracias. Yo por lo menos, pues te conozco porque, pues, estamos en mi iglesia. Uno de los servicios de la iglesia, usted dio su testimonio, lo que sucedió. Y por eso pues, lo invité para poder indagar más sobre eso. Pero para la gente que nos está viendo ahora mismo ¿verdad? En el canal del podcast de YouTube, que no saben quién es David González, no saben cómo nació el testimonio de David González, ¿verdad? ¿Tú crees que podemos decirnos un poquito más o menos qué fue lo que sucedió para entonces conectar todo? Claro que sí, claro que sí. David González, hermano David. David González fue un ex oficial de la policía de Puerto Rico. Okay. Aproximadamente por 15 años estuvimos laborando en la agencia de la policía de Puerto Rico. Y en ese transcurso, ¿verdad? Que estuvimos ahí, pasaron muchas circunstancias, muchas situaciones. Y dentro de todo eso, una de las circunstancias que nos llevó, ¿verdad? A este testimonio es que estuvimos en una prisión federal por espacio de 9 años con 8 meses. Dentro de ese, ¿verdad? De ese transcurso, de esa situación, el 6 de octubre del año 2010, un mega operativo federal tocó las puertas de mi casa. Tocó las puertas de mi casa, un sting operation de agentes federales, donde pusieron esposas en mis brazos, en mis piernas, y me privaron de la libertad. Una situación bien difícil para mi familia, situación bien difícil para mis hijos que estaban creciendo en ese momento. Pero luego de esto pudimos entender cuál fue el propósito de Dios para todas estas cosas. Para todos siempre Dios tiene un propósito, aunque en el momento no lo veamos y tal vez no lo veamos 5 años después, en un momento de nuestra vida en el futuro vamos a ver para atrás y decir, eso pasó para que esto pudiera pasar y yo ser la persona que soy hoy en día. Correcto. Así que todo tiene un propósito, ¿verdad? ¿Y cuántos años fue que estuviste, disculpa la pregunta tan grotesca? Claro. ¿Cuántos años fue que estuviste encarcelado? Pues estuvimos presos por espacio de 9 años con 8 meses. 9 años con 8 meses. 9 años con 8 meses. Esa no era la sentencia original. Más adelante vamos a explicar un poquito más, ¿verdad? En detalle. Pero esa no era la sentencia original. 9 años con 8 meses. Pues ¿cuánto cumpliste? Que estuvimos adentro de la prisión. Ok. ¿Cómo era tu vida antes de este proceso y qué significaba para ti ser policía? Pues mira, mi vida antes del proceso, para irnos un poquito atrás, nosotros comenzamos en la iglesia a los 14 años de edad. Mis padres siempre han estado en la iglesia, ¿verdad? Y conocimos al Señor a esa edad, ¿verdad? Temprana, a edad, comenzando la adolescencia. A muy buena edad, a los 14 años. A los 14 años. Que sí. Aprendimos, ¿verdad? Lo que son los fundamentos cristianos, la base, ¿verdad? Del amor de Jesús, del fundamento de la salvación y demás. Pero no fue hasta la edad de los 19, 20 años aproximadamente que comenzamos a juntarnos, por decirlo así, en buen boricua, ¿verdad? Como decimos, con personas y amistades que verdaderamente no nos ayudaban o no nos beneficiaban, ¿entiendes? Y comenzamos entonces a alejarnos poco a poco de los caminos del Señor. Ya no íbamos tanto los miércoles a los servicios de oración, ya no íbamos tanto los domingos, ya no íbamos tanto los viernes a los servicios de jóvenes. Y mi vida, a pesar que era una vida, ¿verdad? Dentro del cuadro familiar, una vida, ¿verdad? Donde mi mamá nos enseñó siempre, ¿verdad? Los buenos valores, igual que mi papá. Pero las amistades que teníamos o que escogimos nos alejaron un poquito de los caminos del Señor. No obstante, dentro de ese proceso, a la edad de los 18 años, comenzamos a trabajar en el Ministerio Cristo Viene con el fallecido evangelista Guille Ávila. Trabajamos ahí por espacio de 2 años y medio más o menos. Poderoso. Y de verdad que tuvimos unas experiencias hermosas ahí. Pero aún así comenzamos a alejarnos de los caminos del Señor con las amistades que teníamos. Y en ese año de 1994, un poquito para atrás. Ha llovido un poco. Un poquito para atrás, ¿verdad que sí? En ese año de 1994, más o menos, nosotros tomamos la decisión de ingresar a la Academia de la Policía.
Ok. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo para ese tiempo el gobernante que estaba, ¿verdad? En su poder Ujú. en ese momento en Puerto Rico, estaban ofreciendo buenos beneficios Ok. marginales para los agentes nuevos de la policía. Y yo simplemente pensaba en el dinero, El dinero. pensaba en que iba a estar mucho mejor, mucho más cómodo. Y nunca busqué lo que era la voluntad de Dios y cuál era la aprobación de Dios para yo tomar esa Para decisión. tu entrada a las fuerzas de la policía, ¿verdad? Y cuando estabas mencionando, dijiste, nosotros entramos a la academia y eso. Cuando hablas de nosotros, ¿te refieres a tu persona, ¿verdad? ¿Y las amistades que estaban en el camino más o menos? ¿O No, pues dentro de nosotros estaba uno de mis hermanos. Yo tengo ok, 5 hermanos adicionales. alaba la Tengo, gloria de Dios? amén, alaba a Cristo. Son por parte de mi papá. Ok, Un primer matrimonio de mi papá. ok, Pero tengo 2 hermanas. Una de ellas es pastora amén, en Nueva York. ok, Otra es adoradora también. amén, amén, Y uno de mis hermanos, que fue el que ingresó conmigo a la academia en ese tiempo, también le persevera en el Señor. amén, gloria a Dios. Y ahí fue un cambio, ¿verdad? En mi vida, una toma de decisiones que fue por mi propia cuenta. Ujú. Y recuerdo, de hecho, estaba hablando, estábamos predicando en estos días en una iglesia que nos invitó. Ok, Y recuerdo mencionar que en ese transcurso de ese tiempo, la esposa de Yeya Ávila, ¿verdad? Que siempre la conocemos ujú, por ese nombre, ella me reunió en la oficina. Me reunió en la oficina y me ok, dice, hermano David, ¿tú estás seguro de la decisión que tú vas a tomar para cambiar de trabajo e ingresar a la ingresar a la policía de policía. Puerto Ok, Rico? Porque aquí estás en un ambiente cristiano, ujú, aquí aunque el sueldo no es igual, ¿verdad? Pero es un sueldo bastante claro, sí, sí, competente sí. y tienes unos beneficios. Y cuando nosotros nos alejamos del Señor Ujú. y ponemos la mirada en las cosas del mundo, pues suceden cosas donde nuestra mente queda cegada. Y yo tomé la decisión y le dije a ella, sí, yo estoy seguro que voy a tomar esa decisión. Pues dentro de la pregunta que me estás haciendo, la vida de David González Ujú. era una vida de un adolescente que estaba en los caminos del Señor, de un adolescente que estaba aprendiendo del Señor. Pero ocurrieron situaciones donde nos alejamos de los caminos del Señor Ok, por causa de mi decisión, pero también por la influencia de de amistad. amistades. Correcto. Ok. Y cuando, ¿verdad? La esposa de Gigi Ávila te estaba haciendo las preguntas y tú nunca recibiste una dirección, una señal de Dios, un mensaje, una profecía, como que la policía es lo que tienes que tú estar entrando ahora, eso fuiste tú, porque sí, quiero más. Exactamente. Como yo estaba enfocado en lo que eran los beneficios del mundo, hablando del dinero Ok. y de mejor posición tal vez Ujú. social, no estaba agudizando mi oído a la Ok. voz del Espíritu. Gotcha. Que posiblemente sí, personas me aconsejaron. De hecho, porque recuerdo que ahora que me haces la pregunta, un tío que ya falleció me lo había informado, me lo había dicho. Ok. Mi tío era era ministro de la iglesia carismática y me dijo en una ocasión, estás pensando la decisión que vas a tomar, Ujú. el cambio que vas a tomar. Pero volvemos otra vez a lo mismo, estaba cegado totalmente, no estaba haciendo caso a la voz, ¿verdad?, de Dios por medio de las personas, ni por medio del Espíritu. Y tomé la decisión de ingresar a la policía En el 94. en el 1994. Un año después yo nací. Alaba a Pero Cristo. eso es para otro, eso es para otra cosa. Aleluya. Entonces, Hombre, hago ese tipo como que un poquito más mayor. tranquilo, tranquilo. Y para explicar a usted a la audiencia, ¿verdad? Cuando él estaba hablando de los cultos cuando era más adolescente, en la época de él, y ya en la época mía, aquí habían cultos lunes, martes, miércoles, Sí, jueves, viernes, así sábado y es, domingo. así es, Que cuando él habla de los cultos varios en semana, no es una mitología, no, no, no. Es que antes los cultos eran la semana es entera real, y media vigilia y pues, así es, todo el mundo vamos a tomar café por la noche y quedarnos despiertos y orar y alabar a Dios. así es, así es, así es. Cuando ya entraste en la policía, que entonces, pues ya te graduaste, ya no eres cadete, eres agente de Puerto Rico, ¿qué para ti significaba tener esa placa en el pecho? Pues fíjate, fue un tiempo de adiestramiento ¿Sí? fuerte. Tú que eres militar, Ujú. aunque la policía no es militar, pero se considera cuasi militar. Sí, sí, sí. Y los adiestramientos dentro de la policía de Puerto Rico son instructores que son militares. Militares. Son militares que la policía los contrata Ok. y nos da ese tipo de adiestramiento.
Yo traté de dar lo mejor de mí, Ujú. quise ser uno de los mejores, pude lograrlo por mi propia fuerza, ¿ves? Ok. Por mi propia fuerza. Dentro de ese transcurso, cuando ya estaba graduado de la policía, ingresé en el área metropolitana, acá en el área de Bayamón, en Ok. Puerto Rico, a trabajar. Y eran los lugares, ¿verdad?, de alta incidencia criminal. Aprendí mucho, tuve mucha experiencia, conocí muchas personas que me ayudaron, ¿verdad?, Ok. a crecer dentro de la policía. Tanto así que en 4 años consecutivos fui agente del año, Ok. por los arrestos y las 4 investigaciones. años 4 consecutivos. años Wow. consecutivos. Ok. eh, por, por mi trabajo, Ujú, ¿no? ujú. Y estaba tan afanado con la policía que muchas personas se me acercaban y me invitaban a la iglesia. Y yo le decía que no tenía tiempo, hermano David, que no tenía tiempo para ir a la iglesia porque mi trabajo me consumía la Sí, mayoría todo el del tiempo y no tiempo. tenía break para. Ok. Y no es que estamos hablando de que la policía o cualquier agencia de ley y orden sea mala, Ujú. no. Lo que yo pude aprender es que si tú no estás en Dios, si tú no estás en los caminos del Señor, cualquier tipo de trabajo, incluyendo alguna agencia de ley y orden, lamentablemente vas a fracasar. Sí, porque Dios no te mandó allí, Dios no te dijo que, no te dio el visto bueno. Y fuiste Exactamente. tú en la carne, lo hiciste por tus caprichos, y obviamente no puedes esperar que Dios esté ahí contigo en algo que Él no te dijo que fuera para allá. Exactamente. Y Ok. aún así, nosotros, ¿verdad? Conocemos muchos de los agentes, y yo puedo decir que la mayoría de los agentes de la policía de Puerto Rico y de otros estados Ujú. son excelentes personas, Claro que sí. personas comprometidas, ¿verdad? Con proteger vidas y propiedades. Pero si tú no estás en los caminos del Señor, lamentablemente en un momento dado, o pierdes tu vida no estando en Cristo, que eso es Ujú. fatal, Claro. o terminas en una prisión como me pasó. Ok. Wow. Y hablando de. Yo tengo un hermanito. Digo hermanito, pero no hermanito, tiene ya 22 años. Que él es mi role model, el que yo miro siempre, porque el que empezó en la iglesia fue él, que llevó a mi mamá. Y después, cuando yo me salí del ejército, empecé yo, pero por subconsciencia de lo que ellos me estaban diciendo, ¿verdad? Y después que conocí a Dios. Pero él ahora mismo está en la academia. Ok, Está en la academia, un cadete. Y ya pronto se nos gradúa. Y él qué siempre bien. ha sido direccionado, ¿verdad? Desde que empezó en el ministerio, siempre ha sido direccionado por Dios y haciendo las cosas que Dios te manda a hacer. Y todo eso, que cuando él vea esto, ¿verdad? Va a ser un poco refrescante saber Qué que, bueno. que tu ejemplo, que haz las cosas que Dios te manda a hacer y no las Sí, cosas que sí, tú quieres hacer. sí, Que sí. eso. Y aún así, Gaby, quiero decirte, ¿verdad? Que las personas que escuchan tu programa, que aún así Dios nos protegió muchas No, veces. claro. Muchas veces estuvimos en diferentes tiroteos envueltos, estuvimos en diferentes situaciones, ¿verdad? Que eran crisis, que tú dices, verdaderamente Dios fue el que te salvó. Dios fue el que su manto estuvo sobre mí, porque si no, yo no estuviese No aquí habrá, no contigo habrá ahora manera, mismo, sí. en este momento. Así mismo. Gloria a Así Dios. que la misericordia y el amor de Dios, Sí, como que era, llega a nosotros. así es grande. Porque conté el testimonio mío, ¿verdad? Y la audiencia aquí lo ha escuchado ya. Cuando yo tuve mi accidente, yo no le servía a Dios. Yo no le servía a Dios. Y Él me sacó de las tinieblas. Y aún así fui un poquito no muy inteligente. Y seguí sin servirle a Dios. Hasta que llegué a Puerto Rico y decidí, ¿verdad? Tuve ese encuentro con Él. Claro. Pero que aparte de que no le servía a Dios y Él me salvó. Y la gente que ha visto mi testimonio, las que no pueden chequearlo en el canal, ¿verdad? Fue una salvación enorme para una persona que no le servía a Dios. Así que con lo que estás diciendo, compadezco. Te entiendo, te entiendo. Gloria a Dios. Y ahora, ¿verdad? Un tema más serio. ¿Qué fue lo que sucedió en la operación que fuiste arrestado y cómo viviste ese momento? Pues mira, en ese momento, eso fue el 6 de octubre del año 2010, Ok. cuando, ¿verdad? Tocan las puertas de nuestra residencia. Yo pensaba que era una película. Yo estaba viviendo algo que para mí en ese momento no era real. Porque yo podía pensar, ¿verdad?, que dentro de la agencia tú puedes estar sujeto, como lo estuvimos, a investigaciones Claro. por situaciones que se presentan, como lo son, ¿verdad?, el intercambio de disparos con otras personas, o lo que son diferentes investigaciones, tal vez por allanamientos que se hacen, que Ok. tal vez, sabes que pues, los abogados buscan la Ujú. forma de que sea ilegal. Y ese tipo de investigaciones pues surgen dentro de Ok. las agencias de ley y orden.
Aunque si tú haces las cosas, ¿verdad? Como dice la ley, pues después de la investigación no tienes ningún Sí, problema. no pasa nada. Pero nunca pensé que yo iba a estar tras las rejas. Porque mi trabajo era aprisionar al delincuente o aprisionar a las personas que estaban infringiendo la ley. Ese era mi trabajo. Y como te estaba explicando al principio, ese era mi afán. Me olvidé de las cosas del Señor y me concentré en hacer el mejor trabajo posible. Ley y orden en la carne, en el mundo. Exacto. Hacer lo mejor que pudiste hacer. Exacto. Así es. Y entonces, en ese día, en ese momento, cuando nos privan de la libertad, no entendíamos todavía qué estaba pasando. Y cuando ya estábamos ingresados en el edificio federal, en la cárcel federal aquí en Guaynabo, en Puerto Rico, pudimos entender que se trataba, eso se llama un sting operation. Okay. No sé si los hermanos que nos están escuchando o tú sabes que la policía o agentes de ley y orden hacen part-time de seguridad en las tiendas. Sí. En las tiendas, negocios, ofrecen sus servicios como parte, ¿verdad?, del tiempo. Entonces nos ofrecieron ese tipo de servicio unas personas que eran agentes de la policía, amigos de nosotros, pero estaban haciendo las cosas indebidas en el mundo, estaban delinquiendo en el mundo, y ellos deciden cooperar con los federales para no estar dentro de una prisión o enfrentar un caso, ¿verdad?, en prisión. Ellos, es un derecho que ellos tienen y ellos lo que hacen es que negocian las acusaciones por cooperar. Y en ese sting operation, ellos forman unos part-time de seguridad donde nos ofrecen a los que estamos activos en la policía part-time de seguridad. Eso se conoce como un entrampamiento. Sí, exacto, que ellos te dieron el trabajo. Yo soy un agente, ¿verdad?, de la policía. Mira, ven acá, este trabajo conmigo, pero sabiendo que te vamos a pillar y que yo tengo en conciencia de que esto es para ver si tú caes. Exacto. Y caíste. Exacto. Wow. Y caí. Y entonces no estamos justificando nuestra desobediencia en ningún momento. Lo que estamos hablando es que cuando no hacemos caso a la voz de Dios, todas estas cosas suceden porque el enemigo se sirve y el enemigo empieza a tirar dardo, como dice la palabra, para que tu vida espiritual esté completamente destrozada y tu alma esté en sus manos. Y de esta manera comenzó, ¿verdad?, esta pesadilla en un momento dado, ¿verdad?, como lo puedo describir. Nos radicaron cargos por conspiración. Estos part-time de seguridad no eran part-time de seguridad. Cuando tú llegabas al lugar, se trataba de transacciones de kilos de droga, que eran fake drug, eran droga falsa. Las personas que estaban eran personas encubiertas y simplemente los que estábamos fuera de la calle éramos nosotros. Ustedes. Y ahí entramos, ¿verdad?, en esa investigación que duró un año 2009 al 2010, que fueron los arrestos. Duró un año completo. Cuando nos radican los cargos, nos radican 36 cargos. Conspiración, ley de armas de fuego y nos radican también posesión con intención de distribuir kilos de cocaína en ese mega operativo y en esa investigación que hace. Isaac, yo quiero decirte, ¿verdad?, que a ti y a toda la audiencia que tienes, que en ese momento a mí se me fue la vida. En ese momento se me fue la vida. Vuelvo y te digo, pensé que eso no era real. Pensé que se trataba de una película, que estaba en un sueño que no podía acabar. Pero cuando yo me vi dentro de esa prisión federal, ahí despertaste. Desperté y vi que verdaderamente yo estaba encerrado dentro de una prisión con 2 personas más y que estaba completamente alejado de mi familia, privado de la libertad. Una pregunta sobre la operación, ¿verdad? Y no sabía que fue de esa manera. Cuando escuché tu testimonio, no me imaginé que era de esa manera, pero la gente que estaba encargada de las drogas, del dinero, estaban haciendo eso para ver quién caía de la policía. Correcto. Y meterlo preso. Así mismo. Wow, todos eran funcionarios por contratos federales. Sí. Wow. Así. Y dentro de esa investigación, pues estaba uno de mis mejores amigos, que fue el que, ¿verdad?, negoció su caso por cooperar y por acercarse a los que conocía. En este caso, yo fui uno de ellos. Wow. Este operativo, hermano Gaby, era de 133 personas. Sí, te fueron unos cuantos. De las 133 personas, habían compañeros militares, habían compañeros de la policía municipal de diferentes distritos y habían policías estatales y civiles también.
dentro de estos 133, 89 eran funcionarios de ley y orden. Sí, eso fue una, como por decirlo así, ¿verdad? Fue una trampa. Así Los mismo es. setearon a toditos Así es. y pregunta, cuando tú llegaste a hacer ese part-time, ¿tú sabes lo que estaba pasando? En el primer momento que yo voy a hacer ese part-time, yo no sabía qué estaba pasando. Mi mejor amigo me dice que era un part-time de seguridad, que Ok. venían unos empresarios que iban a hacer unos negocios ¿Ok? y que simplemente nuestro trabajo era velar de que no pasara nada. Pues velar por la Claro, sí, seguridad sí, sí. de esas personas que iban a Que es lo que está haciendo un part-time de seguridad. Exactamente. Ok. Pero al momento que ya fue fluyendo la reunión, pues nos pudimos dar cuenta, ¿verdad? De que habían Sí. drogas o kilos de droga o lo que aparentaba ser kilos Sí, de porque droga porque era eran falso. falsas. Ok. Y ahí entonces yo tuve un momento donde yo le reclamé a mi amigo, y le dije que, oye, tú no me dijiste que esto estaba pasando. Y él Ujú. me dice, ya tú estás aquí, Mary, tú sabes cómo son las cosas del mundo, tú sabes cómo Sí, son sí, las sí, cosas de claro. la calle, de aquí no te puedes mover. Y lamentablemente eso es lo que está viviendo la sociedad, Gaby. Está viviendo la sociedad, ¿por qué? Porque existe, ¿verdad?, la maldad y existen las personas que quieren doblegar a otras personas. Ujú. Y eso fue lo que me pasó a mí. A mí hubieron ocurrido, yo me quería salir de eso. Hubieron amenazas y hubieron cosas. Por eso es que en mi caso yo me voy a juicio y a mí me encuentran culpable por 14 cargos de conspiración, 14 cargos de posesión con intención de distribuir y 14 cargos de ley de armas. Porque mi primer caso se cayó completamente por lo que es la defensa de entrampamiento. Ok. Pero yo prosigo y sigo yendo. Por eso te digo que esto comenzó como entrampamiento, pero realmente mi desobediencia me hace estar allí en el lugar. Sí, sí. ¿Entiendes? Pero te das de cuenta de lo que está pasando, se lo dice a tu amigo y él te dice, no puedes irte porque si te vas Exactamente. hay Pues hay consecuencias. consecuencias, exacto. Y pues eso te... Seguiste yendo a más reuniones de esos Correcto. Sí, y ahí fue que se creó el caso. Literalmente estaban creando el exactamente. caso Se creó desde el el caso. comienzo. Así es. Wow. ¿Qué fue lo más difícil de tú estar en la prisión? ¿Verdad? Esta pregunta la quiero dividir en dos partes. Lo más difícil de David estar en la prisión como humano en la carne y la otra, cómo tu fe, porque estaba alejado, pero sabías que hay un Dios, sabías que estaba la gracia, sabías que en algunas partes de tu empleo está vivo gracias a su misericordia. ¿Cómo se vio afectado David en la carne y David en el espíritu? Pues mira, eso fue dentro de mi desobediencia y las consecuencias que estaba, ¿verdad?, sucediendo en mi vida en ese momento. Dios tenía un plan. Dios tiene un propósito aún para las cosas que no podemos entender. Y ese primer día dentro de prisión, en horas de la madrugada, ya del día 7 de octubre del 2010, yo caí en un sueño profundo. Puedo decirte, como las 3 de la mañana, 3:30. Okay. Caí en un sueño profundo y yo me vi mi cuerpo temblar, mi cuerpo sudar, la cama donde estaba se estremecía. Al otro día, ese mismo día en la mañana, como a las 5:30 de la mañana, 6, se levanta todo el mundo porque anuncian el desayuno. Okay. Y dos compañeros que tenía de celda, uno de ellos se acerca a mí y me dice, ¿estás bien? ¿Vas a desayunar? Y yo me levanté y le dije, no voy a desayunar. Y me dice, ¿qué te pasaba anoche? Te vi temblando, te vi sudando, te vi que tu cama se estremecía. Pensé que te estaba dando un infarto. Iba a oprimir el botón de emergencia, que dentro de la celda hay un botón de emergencia, para que los oficiales vinieran A ver qué está ayudarte, pasando. a ver qué estaba pasando. Wow. Pero pasó como 30 segundos y quedaste súper tranquilo. Vi que estabas respirando, que estabas durmiendo y te dejé tranquilo. Cuando este muchacho me dice estas palabras, Gaby, yo dije, esto lo que me pasó fue real. Hubo una experiencia. Si no fue un sueño. No fue un sueño. Y en ese momento se fueron del cuarto las personas y yo me fui para el área de recreación. Estaba todo el mundo hablando del caso, qué había pasado, qué no había pasado. Me preguntaban y no quiero hablar en este momento. Y recuerdo en ese momento en el área de la recreación, que nosotros le llamamos una yarda porque es un área cerrada, pero no tiene techo. O sea, que tú ves la luz del sol. Y puse mi cabeza sobre mis rodillas y empecé a orar. Empecé a orar y le dije, Señor, perdóname. Te fallé todos estos años. Hermano Gaby, venían personas de la iglesia, gente que no conocía en diferentes lugares y me hablaban del amor de Dios.
personas que sí conocía, que habían trabajado conmigo en el ministerio, me decían, vuelve a los caminos del Señor. ¿Sabe qué yo hacía, Gaby? Yo trataba de evitar esas personas, porque yo sabía que me iban a hablar de Dios, yo sabía que me iban a hablar de que yo volviera a los caminos del Señor, porque yo tenía el temor de Dios, pero estaba cegado por las pasiones, por los deseos, por el mundo. Y ese momento que estoy dentro de la prisión, yo digo, Señor, ¿qué me pasó? Le pedí perdón al Señor por mis pecados. Señor, perdóname porque no escuché tu voz, porque me alejé de ti todos estos años. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué me pasó? Y la voz del... Nosotros sabemos que el Espíritu Santo habla. Claro, sí. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra alma, habla a nuestra mente y también habla de voz audible. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón en ese momento. Te lo digo y siento la presencia de papá. Y cuando habla a mi corazón me dice, te estaba limpiando, te estaba purificando, porque tu corazón y tu alma es mía, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos, hasta que damos el paso de ser. Y tú eras un hijo. Y yo era un hijo. Y en ese momento yo comienzo a llorar, comienzo a darle gracias al Señor. Y por eso la pregunta que tú me haces, que cómo afectó mi fe en ese proceso, te quiero decir que a lo mejor parece contradictorio, sí, pero no me afectó. No, en la carne sí, porque estaba privado de la libertad, estaba lejos de mi familia, estaba sufriendo un proceso difícil, pero en mi fe lo que hizo fue que me aumentó la fe. Amén. ¿Por qué? Porque tuve esa experiencia con el Señor, porque me rendí a Él. Claro, ya yo no iba a pelear más nada con el Señor. Ya no iba. Y tal vez personas me dicen o pueden decir cuando escuchen esto, porque estabas bajo prisión, porque estabas confinado, entonces fue que aceptaste al Señor. Hace prácticamente, vamos a cumplir 5 años que salimos de la prisión. Y estamos en permanecemos y todavía sigue. En los caminos del Gloria Señor. A Dios. Gracias a Él por su fuerza, claro, porque se trata de Él, no de mí. Sí. Pero gracias al Señor. ¿Por qué? Porque tuve esa experiencia con el Señor, le pedí perdón, me arrepentí de mis pecados y el Señor me recibió nuevamente, me abrazó con su amor. Y de ahí en adelante, hermano Gaby, yo le dije, Señor, dame la fuerza que necesito para pasar el proceso. Le dije, yo no sé el tiempo que yo voy a estar aquí dentro, yo no sé qué va a pasar con mi vida, pero yo quiero que tú me enseñes, yo quiero conocerte a ti más y más y más. Y quiero que tú me utilices como instrumento el tiempo que sea que yo vaya a estar en prisión. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que te pasó. utilizó como instrumento, amén, ¿verdad? Amén. A la gloria y es, por decirlo curioso, como el Espíritu Santo y Dios opera. Amén. Porque, ¿verdad? Escuchando tu testimonio, esto que acabaste de decir, me recuerda a Pablo y Silas. Amén, exactamente. Que estuvieron en prisión. Entonces ellos decían, Pablo escribió un montón de cartas desde la prisión. Mi carne está aquí en prisión, pero mi alma, mi espíritu está con Dios. Yo estoy libre. Y cuando te escucho decir, ¿verdad? Que sentiste, por decirlo, dijiste, ¿verdad? Un poco contradictorio, que sentiste que tu fe aumentaba. Es porque tu carne estaba en prisión, pero tu fe está aumentando, tu espíritu está aumentando y tú eres una persona libre. Exactamente. ¿Verdad? Mucha gente no lo entiende, pero cuando ustedes ¿verdad? Entran con el Espíritu Santo y pueden sentir la presencia, y el primero lo que es ser obediente a la palabra de Dios, como dijo el pastor Roberto ayer en el episodio, que uno siente que está flotando por el aire. Amén, así mismo. Uno siente que está flotando. Sí, verdad que sí. Una pregunta, ya que yo veo muchas películas, y la audiencia me imagino que también muchas películas, ¿cómo fue ese día en prisión siendo usted un ex policía? Pues mira, te quiero decir que parte de las películas son sacadas de la vida real. Parte de ella. Claro que sabemos que tienen mucha ciencia ficción, claro, ¿verdad? Pero hay muchas historias que salen en las películas de historias reales. Y cuando yo ingreso a la prisión, siendo oficial por casi 15 años, habiendo trabajado en diferentes divisiones, incluyendo, ¿verdad? Divisiones de drogas y demás, yo sentí temor. Humanamente sentí temor. Claro. Le dije, Señor, yo estoy en tus manos, cuida de mí, protégeme. Y quiero decirte algo a ti y a la audiencia que nos está escuchando. El Señor estuvo conmigo desde el día cero, por decir así. Del día cero hasta el día en que Él nos abrió la puerta de la prisión, porque fue Él.
Conocí personas que yo había arrestado y que los había acusado y los había ingresado en la cárcel. Conocí personas que había intervenido con ellos o con sus familiares. Y esas personas el Señor las puso en gracia. Se trata de Él. Cuando estamos en una relación con Él, no en una religión, el Señor abre completamente su corazón a nosotros. Y el Señor estuvo conmigo en todo tiempo. Tanto así que te puedo contar miles de experiencias. Podemos hacer un segmento completo, no sé, una secuela, ¿no? De tu experiencia. Pero dentro de todas las cosas que pasaban, te puedo contar que iban a mi celda muchas de las personas a tocar mi puerta. Hermano David, tú puedes orar por mi hijo, por mi mamá, por mi esposa. Personas que usted mismo había encarcelado, van para donde ti, para tú congregar la gracia de Dios. Es algo impresionante. Fueron para tu celda y en su mente tú me arrestaste. Yo estoy aquí cumpliendo esta condena porque usted me arrestó. No fue culpa tuya, porque Claro, se hizo el estaba en ley. trabajo. Usted me arrestó, pero aparte de eso, puedo orar por mi hermano, puedo orar por mi hijo. Wow. Así es. Y yo cada vez que pasaba eso, yo me sorprendía. Cuando terminábamos de orar, yo me inclinaba en rodillas solo. Señor, gracias, Señor, gracias. Porque verdaderamente todo el tiempo la gracia del Señor estuvo conmigo y también estuvo con muchos de los compañeros que ellos tomaron la decisión de reconciliarse con el Señor o tomaron la decisión, muchos de ellos que no conocían a Cristo, de confesar a Cristo por primera vez como Señor y Salvador. Hicimos un grupo muy bonito, muy hermoso dentro de esa prisión en Guaynabo y dentro de otras prisiones que estuvimos, donde, oye, hacíamos servicio de evangelización, donde los sábados tocábamos las puertas de las celdas. Oye, este sábado queremos hacer un servicio de oración en tu celda, ¿lo permite? Sí. Los oficiales dentro de la prisión federal, no conozco mucho, ¿verdad?, de la estatal, pero dentro de la prisión federal no se permiten estos tipos de servicios. Ellos llaman servicios religiosos dentro de la celda, porque para eso hay una capilla dentro de cada unidad. Pero el Señor nos puso en gracia con los oficiales. Y los dejó hacer dentro de la celda. Nosotros haciendo en el orden de Dios, íbamos y le preguntábamos al oficial que estaba de turno: oficial, vamos a hacer un servicio en tal celda o en tal esquina de la unidad. ¿No hay problema? No hay problema. ¿Qué tiempo van a estar? 2 horas. Ok, 2 horas. Y hacíamos un servicio, hermano, que empezábamos a cantar, a tocar conga, a tocar pandereta. Y una vez más, Dios, y la presencia del Señor estaba allí con ustedes. Wow. ¿Hubo un momento en específico que tú sentiste la voz de Dios hablarte, darte algún tipo de dirección, algún tipo de regaño? ¿Algún momento en específico que escuchaste la voz de Dios y dijiste como que, David, y te habló? Pues mira, fueron varias ocasiones, pero dentro de la más importante, estuvimos retirados, ¿verdad? Lo que conocemos como un ayuno y oración, apartados solos. Estuvimos en ese momento como 2 días haciendo, 2 días, exactamente 2 días. Y dentro de esto estoy orando y siento la voz del Espíritu, no que habla mi corazón, la voz audible del Espíritu que me llama por mi nombre y me dice: hijo David, tengo un llamado para ti. Ahí fue que yo descubrí que el Señor tenía para mí, porque todo este tiempo le estaba pidiendo y orando: Señor, dime, prepárame, capacítame, pero dime qué tú quieres que yo haga. Recibiste tu llamado en la prisión por el Espíritu Santo. Así mismo es. Y el Espíritu habla a mi vida, me lleva a la palabra, y me lleva a la palabra cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice: haz tu obra de evangelista. Y así lo escuché: haz tu obra de evangelista. Amén. Y fue algo, oye, siento la presencia del Señor, porque te lo digo de corazón y de las personas que nos están escuchando. El Señor habla, llama y capacita. Ahora, me dijo: obedece mi palabra. Obedece mi palabra, ser fiel a mi palabra, y yo te voy a llevar a todas las naciones. Y así mismo, de esta misma manera, mi señora madre, en la libre comunidad, estando en la iglesia, la pastora de la iglesia donde mi mamá perseveraba, porque ahora persevera en Emanuel con nosotros. Amén, gloria a Dios. Aleluya, nos la traímos para acá. Perfecto. Santo eres Jesús. Saludamos también, ¿verdad? Aprovechamos para nuestros pastores, Pastor Jesús Santiago y a Omaira, su esposa, y a todos los hermanos de la congregación de Emanuel, a la cual pertenecemos, que es un gusto estar allí. 100%, 100%. Amén. Y de esa manera, mi mamá, en una visita en la prisión, me dice: ¿sabes qué? En el servicio del domingo anterior estaban orando y yo pasé
con la petición en mi corazón de que el Señor te sacara de la prisión lo antes posible según su voluntad. Y dice que la pastora estaba ministrando, la pastora no conocía que el hijo de mi madre, o sea, yo estaba preso, y la pastora le dice a mi mamá, le dice, ¿sabes qué? Tu hijo que está confinado, él va a salir de ahí muy pronto y va a salir a predicar a las naciones. Wow. Y cuando mi mamá me dice eso en la visita, yo comienzo a llorar, se me aguaron los ojos. ¿Por qué? Porque hace una semana atrás que había tenido la experiencia que te acabo de contar con el Señor cuando el Espíritu habla a mi vida. Wow. Y está confirmándome por medio de mi mamá no sabía, nadie lo sabía, que el Señor había hablado a mi vida de esa manera. Y ahí yo entiendo entonces lo que el Señor iba a hacer en mi vida. Y es curioso, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa que para recibir un llamado tienes que estar dentro de una iglesia. No. O para recibir un llamado tienes que estar haciendo X o Y cosas. Mi gente, aquel evangelista presente recibió un llamado en la cárcel. Sí. Y no fue que fue un profeta a hablarle, o un pastor a hablarle, ¿verdad? Dios los bendiga. Pero fue el Espíritu Santo directo que fue donde a ti te dijo, mira, tú vas a hacer esto, para esto estás aquí, te voy a formar para cuando salgas, predicar a las naciones. Amén, amén. Amén. Así es. Y hablando de eso, de salir y predicar a las naciones, ¿verdad? Sé que usted es líder del ministerio evangelista Eliasib. Amén. ¿Verdad? ¿Lo dije bien? Sí, ministerio evangelístico Eliasib. Evangelístico, ok. ¿Cuándo usted recibió el llamado de fundar ese ministerio, verdad? ¿Y cuál es la misión detrás del ministerio? Amén. Bueno, luego que tuve esta experiencia con el Señor, que fue en el edificio o en la cárcel federal aquí en Puerto Rico, estuvimos por espacio de 2 años aquí en Puerto Rico, porque estábamos preparándonos para juicio. Okay. ¿Por qué para juicio y no para un acuerdo? Porque el Señor nos manifestó y nos dirigió por juicio porque Él se iba a manifestar. Para que las personas conozcan, yo me enfrentaba a una sentencia de vida. Tenía 36 cargos de los que te estaba contando anteriormente, pero los cargos de armas de fuego representaban ante las guidelines o la guía de sentencia federal. El primer cargo eran 5 años, pero los próximos cargos eran 25 años consecutivos. O sea, que no se juntan, sino son aparte. O sea, que iba a cumplir 14 cargos de armas. El primero eran 5 años, pero 25, multiplica 13 por 25. Me subía a una sentencia, hasta en los recortes de periódico, de 830 años. Claro, mi abogado me dice, oye, ninguna juez te va a dar 830 años porque nadie va a vivir eso, pero te va a dar 100, te va a dar 99. Y para ese tiempo, hermano Gaby, yo tenía 33 años, suma. Sí. Wow. Ni Matusalén yo creo que si estuviera aquí iba a durar tanto ahí, gloria a Dios. Y cuando ¿verdad? Me enfrentaba todo este tiempo en el tribunal, el Señor me dice, no, vas a juicio, decide ir a juicio, yo voy a estar contigo en todo tiempo y en todo momento, y yo me voy a manifestar. Inclusive, me salgo de la pregunta porque quiero, ¿verdad?, engranar esto claro, sí. como parte del testimonio. Y es que hermanos aún de la iglesia que sabían de leyes, que conocían el proceso, me decían, oye, hermano David, llega a un acuerdo con la fiscalía, porque tú te mueres en la cárcel, tú tienes que cumplir lo que los federales dicen que, ¿verdad?, que tienes que cumplir. Y yo le decía, no, es que no se trata de lo que diga el hombre, no se trata de lo que diga el sistema, es lo que diga Dios. Y por eso, vuelvo y te contesto la pregunta que me hiciste al principio de la fe. Mi fe no menguó, mi fe no se afectó, al contrario, mi fe aumentó, hermano. Para yo ver un cuadro, donde yo me enfrentaba en un juicio, de perder el juicio, una sentencia de morirme dentro de una prisión, a yo decir, no, yo me mantengo en lo que Dios me dice de irme a un juicio, porque el Señor se va a manifestar. Ni aún hermanos cristianos, que Dios los bendiga, los amo, me decían, no lo hagas, no tomes esa decisión, porque tenemos que ser prudentes, me decían ellos. Pero yo le creí todo el tiempo al Señor. Mi mismo abogado, yo rechacé 3 abogados del gobierno, hasta que llegó un abogado privado, pago por el sistema. Yo no pagué ni un centavo. Amén. Lo puso Dios allí. Gloria a Dios. Y que Dios lo bendiga, gloria a Dios, si nos escucha en un momento dado. Y este abogado, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, se bebió la sangre con nosotros. Desde el principio le dijimos, vamos a ir a un juicio. Yo creo en un Dios todopoderoso que yo sé que va a tomar el control. Él me dijo, eso podemos tener fe. Y así fue. Así fue. En el juicio duró 2 semanas y media y se desestimaron los cargos de armas de fuego que me daban la vida en la prisión. Todos fueron desestimados.
todos fueron desestimados. Me encuentran culpable por 13 conspiraciones y 13 cargos de posesión con intención de distribuir, pues porque yo seguí, ¿verdad? Yendo, ¿verdad? A los supuestos part-time. Pero lo que me daba la vida en la cárcel fue desestimado, era plan de Dios, era plan de Dios. Y es de valientes, ¿verdad? Escucharle el testimonio porque mucha gente son, como tú dijiste al comienzo, pueden ser cristianos, pero no son hijos. Claro. Y como dicen las escrituras, que por la fe seremos perseguidos. Así es. En cierta manera eso fue lo que sucedió. Así es. Porque estaba en la cárcel, todo el mundo, vete a juicio, vete a juicio, vete a juicio. Y dice, no, yo creo que mi Dios poderoso que me dijo que hiciera esto. Así es. Y aceptaste, cargaste tu cruz, literalmente la cargaste. Así es. Y Dios te dio la victoria. Así es. Porque seguiste, ¿verdad? Seguiste sus mandatos. Y tal vez muchas de las personas que nos van a escuchar, ¿verdad? Dicen, pero no sentiste temor. Claro que sentí temor. En muchas ocasiones dentro del juicio sentí temor, pero sentía la voz del Espíritu que decía, persiste, confía, que yo voy a hacer todas las cosas. Y me mantuve. En 3 ocasiones, hermano. La señora juez en 3 recesos me dice, señor González, si usted no llega a un acuerdo con la fiscalía, usted se muere en la cárcel. La misma jueza me dijo, usted no va a salir de aquí. Usted va a seguir viendo hasta que se muera a su familia a través de un salón de visita. Así me dijo en la 3ª ocasión. Y yo veía dentro del mundo espiritual, sabemos que hay un mundo espiritual, claro. El que nos vaya a escuchar, nos esté escuchando y no sepa que hay un mundo espiritual, el mundo espiritual existe. Existen los ángeles, existen los demonios, existe, ¿verdad? Toda la maldad de Satanás en contra de los hijos de Dios para tratar de destruirlo. La palabra lo dice. Sí, el ladrón viene a ¿qué? A matar, a robar y a destruir. ¿A quién? ¿A los del mundo? No, a los hijos de Dios. ¿Entiendes? Y yo lo que veía era o escuchaba la voz de Satanás a través, ¿verdad? De la persona diciéndome, te vas a morir en la cárcel. Porque quería que mi fe menguara, quería que yo me sintiera derrotado, quería que yo me sintiera destruido. Pero la palabra dice, todo está en la palabra, hermano. Claro, sí. La palabra dice que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y cuando nosotros conocemos la palabra, y no es que sepamos toda la Biblia, pero cuando tenemos una relación con Jesús a través del Espíritu Santo y empezamos a escudriñar las Escrituras, Jesús dijo, nos parece que en las Escrituras está la verdad. ¿Verdad que sí? Y dice Jesús, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. La verdad, claro, hizo libre. Güey, me hizo libre. Mira lo que hizo mi camisa. Damos humorita a esta camisa. Y cuando tú verdaderamente haces la palabra tuya, no lees la palabra como un libro de historia, sino que la lees como una palabra que es viva. La misma palabra dice que la palabra es viva y eficaz. Y es viva, tiene eficacia. Oye, la palabra se hace real en tu vida. Y yo hice la palabra, yo hice real en mi vida. Cada situación que venía negativa a mi vida, la palabra del Espíritu Santo, dice la palabra misma, que el Espíritu Santo te recuerda todas las cosas. Y el Espíritu me recordaba versículos bíblicos. Y cuando venían esos pensamientos o voces, ¿verdad?, de personas negativamente, la palabra rápido estaba en mi mente. Y en mi mente también se presentaba cómo Jesús derrota a Satanás. Cuando estaba en el monte, cuando estaba en ayuno 40 días, 40 noches, que estaba débil en la carne, y Satanás vino con la palabra a tratar, ¿verdad?, de persuadir a Jesús. Con la misma palabra, Jesús al final hizo que Satanás se tuviera que ir. Sí. Y eso es un ejemplo para nosotros. Le puede decirle, si tienes hambre, transforma esta piedra en pan. Y ahí va Jesús. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. A ver. Tenemos la palabra del Señor. Tenemos un Dios que está ranqueado. Así es. Y eso fue lo que nos mantuvo firmes en todo tiempo en el proceso del juicio. Obtuvimos la victoria porque ya no nos moríamos con una sentencia de 830 años, 99 si nos iban a dar. Ahora nos sentencian a 24 años luego del proceso. Pero la palabra dice que el Señor es poderoso y nos da abundantemente todas las cosas, mucho más de lo que podemos pensar y podemos pedir, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es ese poder? Es la fe. Si tú limitas a Dios de esta manera, y le hablamos a los hermanos que nos están escuchando, si lo limitas así, así te va a dar. Pero si tú le quitas el límite a Dios, hermano, bueno, tú eres un testimonio vivo. Tú eres un testimonio vivo, la muerte pasó sobre ti. Y tú eres un testimonio de vida de parte del Señor. Gloria a Dios.
Y cuando nosotros no limitamos a Dios y creemos totalmente en la palabra, oye, el Señor lo hace. Amén. Y 24 años no eran para mí tampoco. En una ocasión, una experiencia con el Señor, estando orando con él a solas, el Señor habló a mi corazón. Ya yo estaba, a mí me habían trasladado después del juicio, me sentencian a 24 años y me trasladan para Miami. Y comenzaste la sentencia de 24 años. Comencé la sentencia en Miami. Y en un momento dado, yo estando a solas con el Señor me dice, sigue haciéndome mi voluntad, sigue aprendiendo de mí, sigue conociendo mi esencia a través de la palabra y la relación con el Espíritu Santo, y tú no vas a estar 10 años dentro de la prisión. Cuando eso vino a mi vida, por eso te dije que hay varias ocasiones o experiencias donde el Señor nos Sí, no habla, fue una solamente, fue... Claro. Y a personas que tenía cercanas, ¿verdad? Ya para ese tiempo comenzamos a liderar, con gracia del Señor, a liderar la iglesia dentro de las prisiones, juntamente con otros compañeros. Y muchos de los hermanos cercanos a nosotros nos decían, oye, hermano David, pero oye, ya no te mueres en la cárcel. 24 años, 24 le haces 20. Yo, no, pero es que yo no puedo recibir eso, porque el Señor habló a mi vida y me dijo que yo no voy a estar 10 años. ¿Cómo yo voy a recibir una palabra de otra persona que me dice, no, tienes que hacer 20, cuando el Señor me está diciendo que no va a estar 10 años? Y cuando ya hay bastantes cosas, va a tiempo y las cumple. Amén. Y que te digas, son 10 años, tú, está bien, gracias, Señor. ¿Son 20? No, no son 20, son 10 años porque Dios habló. Amén. Y nos mantuvimos creyendo, nos mantuvimos aprendiendo del Señor, seguimos aprendiendo porque siempre vamos a aprender hasta que Cristo venga. Y en el proceso que estábamos en Miami, haciendo, ¿verdad?, la obra del Señor en Miami, sobre 6 apelaciones presentamos en los tribunales hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Las perdí todas. Gaby, las perdí todas. Yo fui en un momento de desesperación, donde yo estaba en mi cama orando en la madrugada y me quebranté. Le dije, Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo tú lo vas a hacer si todos los recursos que tengo los perdí todos? Todos. ¿Cómo tú me vas a sacar de aquí antes del 10 años? Y el Espíritu Santo vuelve y habla en esta ocasión en mi corazón. Y me dice, tu trabajo no es entender cómo yo lo voy a hacer. Tu trabajo es creer que yo lo voy a hacer. Eso fue, mira, una galleta en medio de la madrugada. Wow. Y ahí pues retomamos el ánimo nuevamente. Pues como dice la palabra, no es con nuestra fuerza. No es con lo que nosotros veamos o creamos aquí en la tierra, es con su Espíritu Santo, con su fuerza, que eso a nosotros nos ayuda. Amén, amén. Wow. Y en ese proceso nos mantuvimos, perdimos todas las apelaciones y en el año 2017 nos quitaron 5 años de sentencia. Ya no eran 830 años o una vida, ya no eran 24, ahora iban a ser 19 años. 19 años. Pero yo no me conformaba con 19. Porque Dios no dijo 19, Dios dijo 10. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Amén. Y seguimos en ese, ¿verdad?, en ese trayecto de buscar al Señor cada día, de hacer su obra dentro de la prisión. Nos cambian, nos trasladan para una prisión de mínima custodia en Miami mismo, en el campo, lo que se conoce como el campo. Y ahí en el año 2020 baja una resolución, ¿verdad?, o una enmienda del presidente para ese tiempo en turno de los Estados Unidos, sacando a los presos que le quedara 2 años o menos con un grillete para su casa. Delitos que no fueran delitos violentos. ¿Ves? Pero yo no cualificaba, hermano Gaby. Yo no cualificaba. Porque para ese tiempo me quedaban 6 años todavía de prisión. Sí, no. Y la propuesta era de 2 años o menos. Pero ¿sabes quién me cualificó? Dios. El que dijo que me iba a estar 10 años dentro de la prisión. Los hermanos de que estábamos en esa prisión, que le quedaba 2 años o menos, empezaron a salir. El proceso duraba como 1 mes y medio aproximadamente y empezaron a salir. Dentro de la iglesia habíamos como 40, 45 personas dentro de la iglesia y empezaron a irse los hermanos. Y me acuerdo que en una ocasión, esto lo cuento a veces cuando estamos predicando, uno de los hermanos me dice, oye, pero me decían pastor porque estábamos dirigiendo la iglesia, hermano pastor, pero la iglesia se está yendo y el pastor se queda. Y yo, no, es que esto es un ejemplo de arrebatamiento, el pastor también se tiene que ir. Sí, muy. Wow. Y hubo un momento donde nos llaman en el área de trabajo que estábamos en el almacén de esa prisión y nos dan un documento, una solicitud a la secretaria. Y la secretaria misma me dice, señor González, yo no sé por qué, pero me enviaron a que te diera esta solicitud. Yo le digo, ¿y para qué esa solicitud es? Y me dice, eso es para la salida temprana. Yo sé que tú no cualificas
pero me dijeron que te diera el documento. Hermano Gaby, le arranqué el documento que por poco me llevo la mano con todo. Wow. Me fui para mi habitación, comencé a llenar toda la información, se la entregué. El proceso se tardaba con 1 mes y medio, pero mi proceso duró menos de 3 semanas. Me llamaron rápido, llené otro documento, me pidieron la dirección. Los hermanos que habían pasado por el proceso me dijeron, cuando te pidan la dirección, que ya tienes fecha de salida. Y en ese proceso, en el año 2020, la secretaria en una ocasión me dice, ¿quieres saber tu fecha de salida? El 18 de junio del año 2020. Cuando tú sacas cálculos, sumas y restas, 9 años con 8 meses. Y el Señor dice, tú no vas a estar 10 años. Tú no vas a estar 10 años. Wow. Alaba a Cristo. Wow. Y dentro de ese proceso, dentro de la prisión, un día yo estoy haciendo ejercicio, estoy corriendo en la pista. Para ese tiempo estaba flaquito, ahora voy a echar un par de libras. Que mi esposa cocina bueno. No, tiene unción, tiene unción. Aleluya. Yo le estoy preguntando al Señor, digo, Señor, ¿cómo va a ser, verdad, la obra una vez yo salga afuera de la Libre Comunidad? Y el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, es que eso no va a empezar y no va a comenzar cuando tú salgas. Eso comienza ahora, desde aquí. O es en vano que yo te estoy capacitando. O es en vano que tú estás buscando, ¿verdad?, de mi presencia, buscando conocer mi esencia. Eso tú lo comienzas aquí. Yo le estoy preguntando y empieza a contender. Yo hablo con él como si hablara contigo ahora mismo, como mi amigo, mi hermano. Yo le digo, papá, pero ¿cómo yo voy a hacer eso dentro de una prisión donde aquí pues tenemos muchas privaciones? No tenemos la libertad que tenemos de hacer las cosas, ¿verdad? En la Libre Comunidad. Y en una ocasión yo escuchaba allá un programa dedicado a los confinados. Y es del Ministerio Internacional. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Una capellana Estuve en la cárcel y viniste a mí. Poderoso. Como el versículo bíblico, así se llama ese ministerio. Lo dirige y lo fundó una capellana, la capellana Alicia Salinas, que si nos va a escuchar, le envío un abrazo desde acá de Puerto Rico. Vamos en septiembre, nos invitó para un congreso y vamos para allá en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno. Y ella en una ocasión me escribe una carta y me dice, hermano David, yo necesito que tú cuentes tu testimonio a través del teléfono para el programa en vivo. Y yo digo, ok, no hay problema. Nosotros tenemos unas restricciones que tu llamada solamente eran 300 minutos al mes y tú tienes que dividirlo para poder hablar con toda tu familia. Y yo usaba simplemente 15 minutos diarios para poder aprovecharlo. Pero el Señor me dijo, de los 300 minutos que yo permito que ustedes utilicen, utiliza 15 semanales para mí. Y lo que hicimos entonces, que yo llamé, ¿verdad?, a la hermana capellana y di mi testimonio por 15 minutos. Yo no sé cómo bueno, sí lo sé, pero humanamente no sabemos cómo el Señor redime el tiempo. 15 minutos me dieron para hacer una introducción, 15 minutos me dieron para saludar, 15 minutos me dieron para predicar mi testimonio y 15 minutos me dieron para ministrar la palabra. Cuando yo por el cronómetro del reloj vi que quedaban 14 minutos con 30 segundos, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí fue que comenzó todo. Ahí comenzó el ministerio. El Señor, de ahora en adelante tú vas a dedicar 15 minutos a la palabra, vas a estudiar unos versículos bíblicos, vas a desarrollarlo y vas a predicar. Yo hablé con mi señora madre abrió la página de Facebook. El nombre nos lo dio el Señor. ¿Por qué el nombre Eliasib? Si nosotros vamos a Nehemías 3, Nehemías 3:1, vemos que dice que el sumo sacerdote Eliasib, junto a sus hermanos, construyeron las puertas de Jerusalén. ¿Ves? Y cuando el Señor me da el nombre de Eliasib, yo voy a la palabra, lo busco, y yo digo, Señor, ¿pero qué tiene que ver esto? Y ese es el nombre del ministerio que yo estoy poniendo en tus manos. Primero, vas a evangelizar, vas a llevar mi palabra. ¿Por qué? Por amor a las almas. Necesito que la palabra se divulgue para que las almas vengan al arrepentimiento. Y el sumo sacerdote hoy en día, ¿quién es? Jesús. Una vez y por siempre, dice la palabra, el sumo sacerdote. Jesús en una ocasión, ¿verdad? La palabra dice que Jesús, dice Pablo, ya no los llamo ¿qué? No, Jesús, perdón, dice Jesús, ya no los llamo amigos, los llamo hermanos. Pues entonces, el sumo sacerdote es Jesús, los hermanos de Jesús somos nosotros. Jesús nos capacita y nos llama para construir las puertas por donde las almas van a entrar a la presencia.
presencia de papá. Gloria a Dios. Y esa es la revelación del ministerio. Nació todo en la prisión, incluyendo, si tú ves, ¿verdad?, nuestro logo, todos los colores, todo eso es de parte del Señor. El violeta que está en la parte redonda de Todo fue... es la autoridad de Jesús sobre nosotros. El mundo que está significa que la palabra va a ser esparcida por todas las naciones, por el mundo entero. La Biblia, la palabra del Señor, y el versículo bíblico que fundamenta el nombre de nuestro ministerio. Así que todo lo hizo el Señor de allá adentro. Comenzamos a predicar una vez a la semana por audio, y las otras veces hacíamos unos escritos donde mi mamá los publicaba en la página de Facebook. En el año 2020 salimos, ya estructuramos el ministerio, y para la gloria del Señor, pues estamos haciendo los live. Ahora, ¿verdad?, se abrió una puerta para la emisora Sacra FM que comenzamos ahora en marzo, y el Señor está haciendo muchas cosas. Muchas cosas que no merecíamos, muchas cosas que verdaderamente nosotros no éramos dignos de eso. Pero su gracia y su amor permitió que hiciéramos eso. Nos pudimos graduar de capellán ordenado, somos capellán ordenado de la Universidad de McGill Narváez, que va a estar este juego con nosotros. Sí. Y continuamos ahora estudiando, hacia la maestría, para seguir conociendo al Señor, no para ganar títulos ni nada por el estilo, sino para conocer al Señor más, para conocer la esencia de la palabra, y poder, ¿verdad?, poder aprovechar el conocimiento que el Señor da para poder impartirlo a otras personas. Gloria a Dios. Yo creo que tenemos segunda parte. Wow. Cada vez que yo escuché este tema una vez anteriormente, cuando lo diste en la iglesia, y escucharlo esta segunda vez, es como si nunca escuché la primera vez, porque es impresionante. Amén, amén, es impresionante, y es increíble como Dios nunca te dejó solo. Amén, así es. Y obviamente usaste las fuerzas de Dios, pero también tu fuerza. Claro. Porque la disposición. Exacto, claro. Como que el mundo te decía, mira, va a estar aquí una vida entera, y tú, con la fuerza que Dios te dio, no. Yo de 10 años yo no paso aquí. Amén. Y 9 años, 8 meses. 9 años con 8 meses. Wow. Amén. O sea que no llegué ni a los 10. No llegaste. El Señor me dijo, déjame regalarte 3 mesecitos antes para que vea que es verdad. Y ahí, desde dentro de la prisión, hiciste tu ministerio. Y cuando saliste ya eran botas en el piso, eran pesar 100% con lo que Dios te dio desde la prisión. Amén. Ahora que eres libre, servirle, ¿verdad?, a Dios. Amén. Y como testimonio, queremos, ¿verdad?, añadir, cuando nosotros salimos, el social, ¿verdad?, que estuvo a cargo de nosotros, acuérdate que te expliqué, o le expliqué a los hermanos que las condiciones era estar con un grillete. Yo no cualificaba porque no tenía los 2 años, pero el Señor me cualificó. Cuando el social viene con el grillete a mi casa, el social abre su computadora, verifica mi caso y me dice, ¿tú eres el caso de los policías? Yo, sí, yo no te voy a poner grillete, yo te voy a monitorear por el teléfono. Y nunca tuve grillete en mi casa. Eso lo hizo Dios, no hay más nadie, Dios. Hasta en diciembre yo tenía restricciones, no sé si te dabas cuenta que en los servicios de los jueves yo tenía que irme a las 8:30 de la noche. Me iba a callar, ¿verdad? Por no interrumpir, pero el pastor lo sabía, la cuenta que nos daba las clases lo sabía, y algunos de los hermanos. Era por las restricciones que tenía. Tenía que estar a las 9 de la noche en mi casa todos los días. No podía salir después de las 9 de la noche. Y estábamos orando, mucha gente estuvimos orando por eso, porque queríamos, ¿verdad?, ir a lugares donde ya nos habían invitado a llevar la palabra, y queríamos hacer la obra del Señor libremente. Y las oraciones fueron contestadas. Mis restricciones terminaban en el 2027. El 20, escucha esto, el 20 de diciembre del año 24, que pasó, del año pasado, las restricciones me fueron quitadas, faltándome 1 año y medio. ¿Y quién hizo eso? Dios. Ahí está. ¿Y qué queremos decir con esto? No es porque vamos a engrandecer el nombre de David González, jamás ni nunca. Siempre suelo decir cuando voy de invitado a las iglesias, a donde nos lleven, que todo lo que yo hablo es para la gloria y honra del Señor. Yo no merezco nada, es su gracia. Pero ¿sabes qué? La enseñanza de esto es que Dios nunca termina con nosotros. Siempre hay algo que Dios quiere hacer en cada vida y en cada corazón. No podemos, por eso es que no nos podemos conformar con poco. En el reino de los cielos hay beneficios. ¿Qué dijo el salmista? Alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Gloria a Dios. Y el Señor no ha terminado con ninguno de nosotros. Somos hijos de un rey, del creador del oro y la plata, del creador del universo. Amén, 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 amén.
A veces a la gente, ¿verdad? Se nos olvida eso, que vivimos en fe, le servimos a Dios, pero Él es nuestro Padre. Amén. Y así como tu padre era contigo, ¿verdad? Y tú eres con tu hijo, así mismo es Dios. Amén. Porque es un padre Así es. que siempre está ahí 24/7. Así es. Tienes que solamente abrir la puerta Amén. y dejarlo entrar. Amén. Pero Él siempre está ahí esperando que tú, porque tenemos libre albedrío, Claro. está esperando que tú abres la puerta y lo permites que Él entre. Como Amén. dice la palabra, Él cenará contigo y tú cenarás con Él. Amén. Así Todo es. en unidad. Amén. Y ya para ir, ¿verdad? Rapeando todo esto, ¿qué mensaje le quisieras dar a alguien que está viendo este video y piensa que por sus errores en el pasado no puede tener salvación? Por sus errores en el pasado tal vez ya piensa que está manchado y ya no sirve para nada en los ojos de Dios, en los ojos de la iglesia. O tal vez también que fueron para la iglesia a buscar salvación, pero la iglesia los lastimó por su pasado. Sé que te tiré mucho ahí, A ver. pero Está bien, mira, hay algo muy importante que tenemos que recordar. Que Dios, el amor de Dios, es un amor, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor que no deja de ser, no deja de ser. El amor de Dios está para ti que nos está escuchando, para nosotros que estamos aquí, aún para ti que conociste al Señor y te alejaste de los caminos, aún para ti que no conoces al Señor. Que si hay vida, hay fe y esperanza. claro que sí. Y a las personas que han cometido pecados y errores, como lo hice yo, como lo hiciste tú en un momento dado, sí. hay esa esperanza. Simplemente es tomar la decisión. Tomar la decisión. No puedes esperar a salir del vicio para tomar la decisión. No puedes esperar a salir de un cáncer o de una enfermedad o de un hospital para tomar la decisión de confesar a Cristo. No puedes esperar a estar bien económicamente para tomar la decisión. Al contrario, no importa la condición que tengamos, es el momento donde Dios está tocando las puertas de nuestro corazón. Sabemos que la segunda venida de Cristo está a la puerta. Está cerca ahí. Todas las situaciones que están pasando en el mundo entero Son están señales. escritas en la Biblia. Claro que sí. Y son señales de que Cristo viene pronto. Mi gente, le queremos decir a nuestra gente que este es el momento para que confiesen al Señor como Señor y Salvador, porque el Señor perdona cada uno de nuestros pecados. Y dice la palabra que los echa en el fondo del mar y no se acordará de ninguno de ellos. Según no se acuerda de los tuyos, no se acuerda de los míos, no se acuerda de los muchos de los hermanos, ¿verdad?, que nos están escuchando. No se acordará de ninguna de las personas que todavía no han tomado la decisión. Esto se trata, hermano Gaby, y las hermanos que nos escuchan, y hermanas y amigos, de decisión. De tomar la decisión de dejarlo todo y de entregar el corazón a Él. Lo demás lo hace el Espíritu Santo, hermano. Por añadidura. Y ya con eso, ¿verdad? Terminamos el episodio como tal. Pero quiero hacer una oración, ¿verdad? Para la gente que nos ve, tal vez como dijimos anteriormente, te sientes que no puedes por tus pecados. Tal vez el mundo te está señalando. Todo comienza con una decisión, como tú dijiste, como dice el pastor G siempre. Todo comienza con una decisión. Y es de aceptar a Cristo Jesús como tu único Salvador. Porque la única manera de llegar a Dios, a los cielos, es a través de Jesús. Amén. Él es el camino a la verdad y la vida. Así es. Así, ¿verdad? Que si estás ahí escuchando esto y te sientes identificado y quieres comenzar ese proceso de aceptación, ¿verdad? Aceptar a Dios como Salvador, repite estas palabras detrás de mí y, ¿verdad? Y será el comienzo de esa nueva criatura que nacerá dentro de ti y vivirá una vida como la que hemos hablado aquí, de nos sentimos flotando. Amén. Así es. ¿Verdad? Dios, vengo a ti, así como estoy, Padre. Quiero entregarte, ¿verdad, Padre? Te pido perdón y te entrego todos mis pecados. Te entrego todas mis preocupaciones, Padre. Te entrego lo que fui, Señor. Hoy reconozco, Padre, que sin ti no soy nadie, Padre. Reconozco, Señor, que tú eres el camino de la salvación, Señor. Reconozco, Padre, que para llegar al cielo, para llegar a Dios, es a través de tu Hijo Jesús que enviaste para que muriera por nosotros en la tierra, Dios, por nuestros pecados. Ya mis pecados, Dios, fueron pagos en la cruz, Santo. Hoy te reconozco como mi único y exclusivo Salvador, Señor. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo, Padre, en el libro de la vida, Señor. Te lo pido todo en tu nombre, con humildad en el corazón, Padre. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Y si hiciste esa oración con nosotros, ¿verdad?
Ya está un paso más adelante. Sí, señor. Ahora lo que tienes que hacer es checar en el description que va a poner el link de tu Facebook para que vean los episodios los miércoles. Claro que sí. También otra vez voy a poner el link de la iglesia Manuel, pues si están por Puerto Rico y quieres llegar, puedes llegar. Amén, Y claro puedes que ver sí. también los Facebook Lives, que tenemos Facebook Live, tenemos por YouTube los servicios todos los jueves 7:30, domingo 9 y 11 a.m. Amén. Así que invitamos a esa gente que no tiene Sí. ninguna iglesia y que es de Arecibo, pueblos limítrofes, llega hasta la iglesia de Manuel, aquí en la carretera número 10, barrio Atoviejo, en Arecibo, Puerto Rico. El pastor Gerson, junto a la congregación, nos espera con los brazos Claro que abiertos sí, y claro nos que sí. gozamos todo en el nombre de Jesús. Aleluya. Alaba. Bueno, Evangelista David, ha sido un honor, un placer, un privilegio tener aquí conmigo, ¿verdad? Aumentaste la fe de todos los que nos escuchan, Gloria a Dios. pero también la mía aquí, porque Gloria a Dios. habían partes que se me apagaron los pelos y yo, alaba la gloria de Dios. Amén, Así amén, que amén. honestamente, 1.000.000 de gracias. Amén. Gracias a ti, mi hermano. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y yo tengo un trato, mi gente, con él. Cuando él nos invitó, ¿verdad? Para este podcast, yo dije, ok, vamos a hacer un intercambio, ¿verdad? Sí, Cuando muy bueno. comencemos nuestro programa a través de la emisora Sacra FM en marzo, vamos a agendar porque lo vamos a tener por Amén. Facebook Live, pero también por la radio. Así que Gloria a pendiente Dios. a los anuncios. Gloria a Dios. Pendiente, pendiente. Te adoramos. 1.000.000 de gracias. Bendiciones. Y para ustedes que nos ven, ¿verdad? Todo se trata de una decisión. Todo se trata de aceptar a Cristo como tu Salvador y caminar en la fe. Caminar en lo que está leyendo en la Biblia. Si quieres escuchar su voz, lee la Biblia. Sí, señor. La Biblia es viva y eficaz. Amén. Así que nada, espero que este episodio haya sido de bendición. Dios los cuide y hasta la próxima.